Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 16 de agosto del 2023. Comenzamos la vuelta en esta zona porque quiero que veáis unas cositas, así que bienvenido o bienvenida también, o bienvenida. Bueno, aquí tenemos este hueco. Quería empezar por aquí porque quiero que veáis esta zona con esas nuevas guías verticales, donde mirad lo que tenemos. A la izquierda esas pletinas para colocar las pestañas y a la derecha toda esa guía vertical entera con los nexos ya colocados, por lo tanto lista para recibir esas lamas que cerrarán esta parte de la fachada. Venga, empezamos la vuelta. Bueno, pues ya sabéis, empezamos como siempre con estas impresionantes imágenes de la parte de la Torre B con Chaspina, con Plaza de Lima. Ahora veremos en detalle todo el material que tenemos aquí acopiado, así que seguimos avanzando. En este caso seguimos viendo todo ese material antiincendios que colocaron en toda esta zona, todos los tubos de PVC, diferentes elementos para los interiores. Ahí podemos ver diferentes llaves. Seguimos viendo diferentes tubos de PVC, mucho, pero que mucho material que han quitado, yo creo que de las zonas de las estructuras de las puertas de acceso del fondo sur, para dejarlas acopiadas aquí. Y ahí podemos avanzar a ver esa parte con esos nuevos cristales, esas nuevas mámparas, que ya hemos salido de dudas y por fin ya sabemos dónde las están colocando de forma vertical en los nuevos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Así que luego pasaremos, accederemos al interior y veremos dónde lo están colocando. Ahí tenemos las puertas de emergencia que van también dejando acopiadas ahí. Ahí al fondo más material para las estructuras de acceso en el fondo sur, y sobre todo el último nivel que tenemos en la parte más inferior, que vimos cómo colocaban ese material previo a las lamas en vertical para cerrar ya ese anillo que falta por cubrir. Así que ahí tenemos la parte de la fachada oeste y todo ese material que veremos cuando salgamos del interior. Vamos hacia Castellana. En el día de ayer vimos cómo seguían colocando estas estructuras para el soporte de los canalones en la parte superior de la Torre B, así que faltan por colocar, Sí, como os lo estoy contando. Bueno, vamos dejando atrás la esquina de la Torre B y vamos a pasar a ver también nuestro TOC preferido, que lo tengo un poco abandonado, la verdad, donde no lo han arreglado. Noticias de última hora: no han arreglado mi TOC. Vaya tela. Vamos llegando a la parte norte de Castellana. Ya vimos cómo retiraban esos módulos, esas secciones de la grúa torre que estaba instalada aquí en esta esquina de la Torre C. Sobre todo me quedo flipado, sobre todo con esas lamas en vertical que han ido colocando para el recubrimiento de la Torre C. Mirad cómo está quedando, A mí me encanta cómo está quedando. Bueno, pues modo gran angular de la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 16 de agosto del 2023, ya sabes, dale a like, suscríbete y descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, que te dejo en la cajita de la descripción. Bueno, han ido despejando toda esta zona, ¿no? Sí. Han ido despejando toda esta zona de toda la maquinaria y todo el material que había. Vamos a pasar a ver esas estructuras en el lateral oeste. Mirad cómo han ido quitando esos adhesivos protectores a esas hojas en vertical de diseño para estas puertas del Santiago Bernabéu. Ahí vemos diferentes máquinas. Ahí parece que están también empezando a retirar esos adhesivos protectores. Y ya la parte central no la podemos ver muy bien porque están esos contenedores, pero luego a ver si lo podemos ver mejor cuando salgamos del Tour Bernabéu. Así que quitamos zoom, volvemos a dejar esta preciosa imagen con esas lamas donde han colocado de nuevo esos adhesivos protectores. Aún no se las han llevado, ni tiene pinta de que en los próximos días vaya a suceder, y nosotros nos vamos directamente ya al fondo norte. Bueno, pues esquina de la Torre C hemos dejado atrás la fachada oeste con esa colocación de nuevo de esas pegatinas en las lamas ya colocadas. Tenemos en la parte superior la zona de las viseras que, por ejemplo, si ampliamos y acercamos el zoom, mirad cómo han ido colocando justamente la parte inferior esos nexos. Por lo tanto, van a empezar a colocar ya dentro de muy poquito esas lamas de cierre. Para quien no sepa qué es y se ponga en contexto, son estas lamas que ya han colocado muchas en el lateral este, y aquí en el lateral oeste colocaron solamente esta que tenemos ahora mismo. Así que lo dicho, mirad, vamos a hacer un barrido para que veáis todos los nexos que han colocado. Así que dentro de poco empezarán a colocar lamas en toda esa zona.
la parte de las viseras, que vimos como ya habían colocado esas correspondientes lamas, ese hueco que conecta con la parte del fondo norte. Aún no han colocado todas las pestañas. ¿Qué hacen, tío? Madre mía. Bueno, lo dicho, esa zona de ahí donde aún no han colocado todas las pestañas, y nosotros que continuamos vamos a ver si empiezan a tapar de nuevo esos huecos que tenemos en las fachadas del fondo norte. Bueno, pues ahora sí que sí, entramos de lleno en el fondo norte. En el día de hoy no tenemos esos asientos que vimos ayer cómo estaban acopiados en toda esta zona y que correspondía a la parte del tercer anillo. Me imagino que sería el tercer anfiteatro del lateral este. Voy a ampliar en esta zona porque quiero que veáis la parte de los anillos más inferiores de la torre C, donde tenemos estas novedades. No lo veo muy bien porque está el sol dándome en la cara, pero mirad cómo han ido colocando esas hojas en vertical también en esta parte ya más inferior de la torre. Esto la verdad es que no me lo esperaba en el día de hoy. Aún faltan por rellenar también todos esos sectores donde a día de hoy y en estos precisos instantes vemos esa valla blanca. Venga, seguimos avanzando porque al final se me suben las hormigas. Aquí tenemos otro de los huecos que tenemos en el fondo norte, donde he de decir que no han colocado pues más pestañas. Seguimos viendo esas 4 en esa guía vertical de la izquierda. Joder, cómo se nota que estamos en agosto, los aparcamientos vacíos. Seguimos viendo este sector que han colocado esas lamas para tapar ya por fin todo ese hueco. Bueno, pues ya colocados en esta plataforma, en este montículo de Rafael Salgado, vamos a ver lo que está sucediendo, todo el material que tenemos también en esta calle. Vimos cómo colocaban esas hojas en vertical en las estructuras de aquí del fondo norte. Seguimos viendo todas estas lamas correspondientes a la zona inferior de la fachada. Ahí podemos ver cómo han tapado ya todas las costillas. Falta muy poco material por incluir y por instalar. Unas con mamparas, como tenemos en este caso, y otras costillas tapadas con esas hojas en vertical, como es este caso. Quitamos el zoom, vamos a ver que tenemos un montón de lamas, madre mía, todas las lamas que hay. Y ahí al fondo, ese útil que tenemos amarillo es para subir estas piezas. Estas que tenemos aquí en pantalla, ya sabéis que van en la parte de la visera, entre la visera y la fachada, justamente en la zona que conecta con el Skywalk. Aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por hacer, porque mirad esas estructuras que tenemos más cercanas a la torre D, donde aún no han colocado esas hojas en vertical en la parte superior. Falta mucho, muchísimo, y en menos de 20 días tenemos ya aquí al balón rodando con ese primer partido de liga de esta temporada 2023-2024 contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Ahí vamos dejando atrás la fachada norte del Santiago Bernabéu. Vamos a echar otro vistazo a este hueco con esas guías verticales, donde dentro de poco acogerán esas pestañas y los nexos. Pocas pestañas que han colocado, la verdad, así que veremos a ver si se ponen las pilas en estos trabajos para cerrar cuanto antes estos huecos que tenemos en la fachada. Ahora veremos si han avanzado en la colocación de esas lamas en vertical en los anillos de la torre D. Así que dejamos atrás ya el fondo norte y entramos de lleno en el lateral este. Bienvenuti, bienvenidos a todos y a todas también. Pues malas noticias, se ha averiado esta carretilla y se ha quedado en mitad de la carretera, así que tened cuidado si venís por aquí, no vaya a ser que os choquéis con esta preciosa carretilla. Bueno, pues pasamos a ver lo que decíamos antes, esos niveles inferiores, esos anillos de la torre D, donde ya vimos hace poquitos días cómo empezaban a colocar esas lamas en vertical para envolverlas, para cerrarla, como han hecho en la torre B y en la torre C. Imagino que esta tarde seguirán colocando más. Bueno, realmente ya es por la tarde, aunque aún no he comido. Vamos dejando atrás también la parte norte de la fachada este del Santiago Bernabéu y llegamos a la parte central. Vamos a ver esos trabajos que se están llevando a cabo en el interior con esos nuevos tabiques, esas nuevas paredes que han ido construyendo, y sobre todo ya lo único que faltaría sería enfoscar, porque parece que han terminado ya de colocar y de construir todas esas paredes. Ahí podemos ver también esa nueva viga roja que ya a día de hoy ha cambiado de color, le han echado ese elemento intumescente anti incendios. Hoy sí vienen muchos coches, pero aún así voy a aprovechar para ver todo lo que va sucediendo. Tenemos que estar siempre al tanto de todo lo que va sucediendo en esta zona.
Oye, han traído una máquina súper nueva, ¿no? ¿Y esa máquina? Es como una plataforma de oruga, ¿no? Qué rara. Es totalmente nueva. Ahí tenemos también esta parte de la acera que conecta con la parte norte, por supuesto, ese torreón norte. Todos estos trabajos que se están llevando a cabo todos los días, compactando y creando, estructurando esa nueva acera. Sigo visualizando la parte superior de la torre A y la verdad es que aún no han comenzado a colocar esas pestañas que van a ser instaladas en esta parte de las viseras. No sé cuándo empiezan a colocarlas, pero como estamos observando aún no han empezado. Aquí levantamos el dispositivo para ver... ¡Ojo! ¿Y eso? Mira, mira, mira. Han colocado como nuevos pilares blancos ahí al fondo, que según los renders no me coincide nada, pero que nada de lo que he visto en los vídeos. Es decir, esos pilares nuevos, esas estructuras blancas, han sido colocadas en el día de hoy, porque ayer no estaban. Ayer no estaban. Y veremos a ver qué es lo que van a hacer. Me estoy quedando anodado, de verdad. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Se supone que toda esa parte de ahí simplemente van a ser baldosas, donde la gente pueda transitar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculos. Y hoy de repente me encuentro con esa novedad. Madre mía, es que casi puedo entrar, ¿eh? Pero no voy a entrar porque soy un tío legal. Ahí tenemos el acceso al parking totalmente abierto. Imagino que para esos camiones que accedan ahora mismo al interior. Y aquí tenemos la nueva acera que llevamos unos cuantos días sin ver ningún tipo de movimiento, donde ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser toda esta zona. Así que pasamos directamente ya al fondo sur. Bueno, pues otra cosa que también dejamos atrás, en este caso el lateral este, esta bonita fachada que tiene el Santiago Bernabéu en la zona de Padre Damián. Bien, está tocando el claxon por ahí. Seguimos avanzando, en este caso llegamos ya a la parte de Concha Espina y fondo sur. Vamos a ver si han hecho algo o si hay alguna novedad, que ya estoy viendo de que sí. Sí. Y a medida que vamos llegando a esta zona, podemos observar cómo han ido colocando estas nuevas lamas que van a ir instaladas en esta parte inferior de la fachada, donde podemos ver que han empezado a colocar ya 2 lamas en este nuevo sector. Vamos a ver si han colocado más lamas en otras partes de la fachada sur. Lo que seguimos viendo igual es esta parte de las guías verticales, donde aún no han colocado más pestañas, aún faltan hacer más orificios, sobre todo en la guía que tenemos a la derecha, y que por fin veamos cómo cierran esta parte de la fachada. Poco más que ver en esta parte del Santiago Bernabéu, porque seguimos viendo las mismas lamas que teníamos en el día de ayer en esta parte de la fachada sur. Ahí podemos ver las nuevas estructuras de acceso en Concha Espina, donde tampoco tenemos grandes novedades. En el día de hoy tampoco han colocado más hojas en vertical, así que bueno, pues directamente creo que vamos a acceder al interior para ver las grandes novedades que hay, porque no son pocas, son muchísimas, así que os espero ahí. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 16 de agosto del 2023. Vamos a ir viendo múltiples cosas, sobre todo la colocación de esas pantallas que faltan por colocar en esa fascia del primer anfiteatro del lateral este, que en el día de hoy parece que van a completar ya todas y por lo tanto conectar la zona sur con la zona norte. Mirad cómo va la parte de la visera de la zona presidencial, el palco de honor, a falta ya de 2 pantallas que imagino, lo que decía antes, que en el día de hoy ya las terminarán de colocar. Bueno, 2 o 3 pantallas como mucho. Ya sabéis, el proceso es este, lo dejan acopiado aquí antes de despejar toda esta parte de la losa del terreno de juego, y con esa grúa que tenemos naranja, amarilla, no sé de qué color es exactamente, color mostaza, y la llevan hacia la parte de la fascia del primer anfiteatro del lateral este. Hemos visto muchas cositas en el directo, sobre todo también esas pruebas que estaban realizando a las celosías, estaban sacando las celosías, sacando los carros, siguen a estas horas haciendo pruebas. En este caso han metido debajo de la grada los carros, además que cuando se mueven hace ese ruido característico. Ahí lo estáis escuchando, ¿no? Ese ruido es el que hace, y por lo tanto pues nos podemos
enterar bastante bien de que se están desplazando. Ahí podemos ver a duras penas la primera bandeja, la bandeja más cercana al exterior, que por cierto en el día de hoy, al acceder a primera hora, hemos visto cómo estaba totalmente descubierta. Mira, ahí están saliendo los carros. Estaba totalmente descubierta porque las celosías no estaban en esta posición. Estaban totalmente recogidas las celosías. Así que yo imagino que ya despejando la losa, como estamos viendo, apenas faltan poquitas cosas, 4 maquinarias, 4 materiales. Imagino que mañana ya podrán empezar a sacar las bandejas del césped retráctil. Ahí podemos ver cómo siguen sacando, en este caso haciendo las pruebas de desplazamiento de los carros. Es lo que llevan haciendo todo el día. Bueno, llevan como 2 días haciendo estas pruebas. Como siempre decimos en los vídeos, vamos de la mano de Macadam y WeWare, esas aplicaciones que te pagan por andar. Ya sabes, descárgatelas, te las dejo en la cajita de la descripción, las tenemos aquí cerquita, WeWare y Macadam. Ahí tenemos las aplicaciones que te pagan por andar. Y aquí os dejo también ese código de patrocinio para que os ayuden un poquito más al empezar esta aventura en estas aplicaciones. Jesús-KXQW0. Lo que digo os lo dejo en la cajita de la descripción y así es más fácil empezar esta nueva aventura. Seguimos viendo novedades. En este caso, mirad dónde tenemos en el día de hoy estas 2 grúas, bueno, una grúa y una plataforma totalmente colocados en la parte sur de la losa del terreno de juego, porque si subimos la mirada, ahí podemos ver cómo están empezando a estructurar toda esa parte del videomarcador en la zona del fondo sur con el lateral este, que por cierto, mirad, todos esos huecos todavía totalmente diáfanos, todo el trabajo que queda por hacer en la estructura del videomarcador. Si nos acordamos, en los últimos vídeos y en los últimos días vimos cómo estaban trabajando en esta zona de aquí, en esta esquina del fondo norte con el lateral este, y he de decir que aún faltan muchas piezas por colocar. Faltan muchísimas piezas, sobre todo la parte circular, esa curva característica que tendrá la zona del videomarcador en las esquinas. Así que me da a mí que está priorizando lo que viene siendo el sacar de nuevo las bandejas a la losa del terreno de juego, porque parece que se les acaban los plazos. Bueno, lo que decíamos antes, a ver si con un poquito de suerte, antes de que salgamos del Tour Bernabéu, podemos ver cómo colocan esas últimas pantallas del anillo LED que conectan la parte sur y la parte norte. Mirad las que quedan, quedan muy, pero que muy poquitas. Bueno, seguimos viendo novedades. Vamos a pasar a ver la parte del fondo norte. Ahí tenemos esa plataforma montada en la zona de la grada alta. Y bueno, pues hoy la verdad es que no han subido muchas pantallas, pero ahí las tenemos acopiadas, totalmente almacenadas en esta bonita y fresquita plataforma que tenemos aquí. Así que ahí podemos ver cómo siguen colocando pantallas a la zona del videomarcador, más bien a la parte trasera, que obviamente desde aquí no se ve muy bien, pero podemos ver ahí tímidamente cómo van colocando esos paños de pantalla para colocar esas 2 pantallas traseras que van a ir ubicadas, en este caso, en el fondo norte. Seguimos escuchando los carros, en este caso están llegando al final para chocar prácticamente con la losa del terreno de juego. Todo lo que vaya saliendo, todo lo que vaya surgiendo, lo voy a ir plasmando aquí en el canal, así que no te preocupes, dale al like y suscríbete, activa la campanita para no perderte nada de lo que vamos subiendo. Seguimos viendo novedades. Ahora nos fijaremos también en la parte del primer anfiteatro, del lado opuesto donde estamos mirando ahora, porque tenemos novedades respecto a los asientos, pero todo en orden. De momento empezamos por estas líneas de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, que como podemos observar, y ya vimos en los últimos vídeos cómo colocaban ese mobiliario, aún faltan por colocar muchos más. Ahí siguen rematando, ahí están enfoscando en ese interior del habitáculo esas líneas de palcos que tenemos en esta zona. Y mirad, ese es el material que estábamos hablando antes, esos nuevos cristales, esas nuevas mamparas que han ido colocando de forma vertical para cubrir de forma estética y bonita la cara externa de esos palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Nos preguntábamos hace poco, que metían ese material aquí al interior, y decíamos, ¿dónde van a colocar esos cristales, esas mamparas? Pues aquí tenemos la solución, aquí tenemos la respuesta.
los van colocando en esta zona del Santiago Bernabéu, que imagino que irán colocando de forma contigua y regular a medida que vayan dejando listos también los del lateral oeste y el fondo sur. Ahí podemos ver esos trabajos que se están ejecutando entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Vamos a seguir, porque creo que estéis al tanto de todo. A medida que vamos llegando a la zona del graderío donde se ubican los aficionados rivales, veremos a ver qué es lo que hacen. Imagino que seguirán con esa línea estética para no perder la regularidad y por lo tanto que no sea antiestético. Pero ya sabéis que todas estas zonas de aquí, todos estos habitáculos, no van a ser palcos porque conectan directamente con la grada de afición visitante. Y por cierto, ahora que estamos ahí, antes de que se nos olvide, vamos a subir la mirada porque en el vídeo de hoy, en el directo de hoy que hemos hecho, hoy miércoles 16 de agosto, mirad lo que tenemos aquí arriba. Han empezado a colocar el recubrimiento y el revestimiento final del Skybar de la Torre D, donde ya vimos la semana pasada cómo terminaban con esos trabajos de ese material previo a la colocación de esa última piel, ese revestimiento final que hemos visto ahora mismo en pantalla y que han empezado a colocar en la parte superior. Vamos a navegar también por esas estructuras, esos pilares que tenemos del sistema DAX aquí en el fondo norte, donde ya vimos cómo colocaban esas mamparas a modo de barandilla, las quitaron y las han vuelto a colocar. Yo me da a mí de que ya no las van a volver a quitar. Ahí las tenemos. Ahora pasaremos también a ver las del fondo sur. Todo ese material, todas esas vallas que van a ir quitando para dar paso a ese nuevo material, todas esas estructuras que han ido colocando también en el fondo sur. Bueno, ya que estamos, vamos a pasar a ver el fondo sur. Luego cuando salgamos veremos mejor todos esos trabajos que se están realizando en la grada baja y grada alta del fondo sur, donde van a ubicar de nuevo a la grada de animación del Real Madrid, que os recuerdo de que estas últimas temporadas por la remodelación han estado situados en la zona de tribuna y podemos ver cómo están imprimando un nuevo sector. En este caso, pues bueno, ahora están preparando la imprimación, pero ahí podemos ver esas filas más superiores donde han empezado a realizar esos trabajos. Ahora cuando salgamos, lo que digo, lo veremos mucho mejor. Y mirad lo que está sucediendo en esta parte del estadio. Están empezando a colocar los asientos en la parte del lateral oeste más cercana al lado sur. Estos pedazos de cracks están dejando los nuevos asientos ya en esta zona del Santiago Bernabéu, que vamos a sacar un poco el dispositivo para que veáis, para que estéis al tanto de todos los asientos que tenemos ya. Ahí. Toda esta zona de aquí está llena de asientos y lo que decimos, están empezando a colocar los nuevos en la parte del primer anfiteatro más cercana al lado sur. En el caso de que les vea colocando los asientos, los sacamos aquí en el canal. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierdas para que veáis toda esta zona del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que tenemos los anclajes, tenemos los soportes y por lo tanto lo único que queda es que lleguen los nuevos asientos, que por cierto ahora vamos a tener novedades, así que no te vayas porque en breves segundos, ole ahí, mira qué estiramientos, en breves segundos veremos nuevos asientos en esta esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí los tenemos. Tenemos nuevos asientos que van repartiendo en esta zona del Santiago Bernabéu, en esta parte del primer anfiteatro, este anillo que ya sabéis que va a llegar de sobra al primer partido de Liga aquí el día 2 de septiembre contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Vuelven a sacar, vuelven a mover los carros. Otra vez para adentro. Eso dijo ella. Están todo el rato igual. Sacan los carros, vuelven a meter los carros. Hay veces que también sacan las celosías, vuelven a meter las celosías. En fin, son pruebas que están realizando antes de sacar de nuevo el césped, que esperemos que lo plasmemos aquí en el canal, porque hemos visto cómo introducían las bandejas del césped retráctil, pero no hemos visto cómo salen. Así que sería otra hazaña aquí en el canal, sería algo histórico. Bueno, aquí podemos ver lo que decíamos antes,
cómo están colocando asientos, los nuevos asientos azul navy, azul marino, en esta parte del primer anfiteatro. Bueno, seguimos viendo en la parte del fondo sur. Ahí tenemos el segundo anfiteatro, tercer anfiteatro, y vamos a ampliar la imagen para que veáis esas líneas de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que esta zona de aquí, opuesta al fondo norte, va un poquito más rezagada, va un poquito más retrasada que la que hemos visto, donde han empezado a colocar esos paneles, esas mamparas en vertical, totalmente negras, totalmente opacas, en esta zona del fondo norte. Yo imagino que la semana que viene empezaremos a ver los mismos trabajos en toda esta parte. Abrimos plano, ahora pasamos a ver también la UCO y la UCI, a ver si tenemos alguna novedad, pero tenemos que pasar a ver la zona del cuarto anfiteatro, donde la semana pasada vimos cómo empezaban a colocar esas mamparas a modo de barandilla, rodeando, envolviendo esas estructuras DAX para el sistema de repartos de la cubierta. Ahí podemos ver cómo han ido trabajando en la colocación de esas mamparas, y también podemos ir aprovechando en ver cómo han ido quitando esos paneles metálicos de separación de gradas con la parte de la fachada, o hasta incluso la parte que conecta con el Skywalk. Han ido colocando estas estructuras que ya vimos la semana pasada, ahí las vemos, y por lo tanto esos trabajos se tienen que replicar, se tienen que hacer también en la parte del fondo norte, que en ese sentido la parte del fondo sur va más avanzada y más adelantada que el fondo norte. Abrimos plano, modo gran angular, hoy miércoles 16 de agosto del 2023, en el canal de Jesús Ramírez, en el canal de JR. Bueno, ya sabéis que colocaron todo el revestimiento final de la UCO y la UCI. Esos últimos días vimos también cómo estaban realizando pruebas de iluminación, cómo estaban terminando de colocar esas pantallas para los interiores, y también vemos cómo han dado ese remate final a todas estas puertas, a todas esas estructuras que han colocado en esos últimos momentos. Y aquí tenemos a la izquierda también esas nuevas terrazas que veremos a ver para qué utilizan en un futuro. Espero que la utilicen para algún tipo de bar panorámico, porque ya sabéis que al principio se oía, se escuchaba de que en esta zona también iban a instalar un bar panorámico. Estoy fijándome porque últimamente veo mucho movimiento en estas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lateral este, a ver si por fin vemos ya cómo colocan el material definitivo y puedan quitar esos andamios que llevamos viendo tanto tiempo, pero que tanto tiempo, de una vez. Os saco esta zona aquí porque la zona del fondo norte no se ve muy bien, estamos de perfil. Pero bueno, ahí tenemos este cuarto anfiteatro del lateral este. Iremos viendo cómo siguen completando la zona de las viseras con esos nexos, esas pestañas, y ya por fin y por último la piel envolvente, las lamas que envolverán la parte superior de la torre A. Esas estructuras en forma de escuadras que tenemos en la parte superior, conectadas a las gradas y conectadas también a la viga corona, que van a ser el cierre. Ahí podemos ver algunos paneles ya colocados, no se ven muy bien porque nos está dando directamente el sol. También en la parte superior vemos esas nuevas mamparas que están como mis dientes, una sí, una no, una sí, una no. Veremos a ver cuándo acaban con esos trabajos. Y sobre todo, bueno, los paneles metálicos para el cierre de la grada, este cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí tenemos las nuevas estructuras, donde también coincidirá con la colocación de esas lamas de rejilla en esa parte central de las viseras del lateral este. Seguimos avanzando lentamente, poco a poquito, como decía Luis Fonsi, despacito, suavecito, para ver esos trabajos de colocación e instalación de los paneles metálicos para el cierre de la grada. Ahí estamos llegando ya a la parte de ampliaciones, donde, mira, sí tenemos novedades, Ahí tenemos algún que otro panel que han ido colocando y que seguirán de forma contigua hacia arriba, de forma vertical. Vamos a aprovechar, ahora que estamos de perfil y que se ven los trabajadores desde aquí, a ver si es que vemos cómo instalan ese nuevo material, pero es que siempre vemos movimiento aquí, pero nunca vemos grandes avances. Esperemos que dentro de poco
puedan quitar los andamios. Pasamos a ver la zona del tercer anfiteatro, que es la más avanzada del lateral este. Bueno, la más avanzada es la que ya está terminada, que es el cuarto anfiteatro, pero bueno, quiero decir y me refiero a las que se han empezado a reformar este verano. Ahí podemos ver las nuevas mámparas, los nuevos pasamanos, como ya conectan con esas guías, donde vemos cómo se asoman esas nuevas mamparas, esas nuevas escaleras que conectan con la parte superior y la parte inferior de esa grada, esos pasamanos que están ahí de momento almacenados, que dentro de poquito empezarán a instalar, y sobre todo los vomitorios, que veremos cómo trabajan en ellos durante estos días. Bueno, pues estamos viendo las novedades del tercer anfiteatro. Pasamos al segundo. Ya sabéis que en el segundo empezaron a quitar puntales en esa prolongación de visera, esas nuevas líneas de palcos que vamos a tener entre el segundo y tercer anfiteatro. Aún no han quitado los puntales, por lo tanto, por seguridad, pues no pueden retirarlos. Ahí tenemos también los nuevos pasamanos que han ido colocando e instalando en esos nuevos pasillos. Ya sabéis que luego pues terminan de protegerlos con ese plástico para a la hora de imprimar, que no sufran ningún tipo de daño, que no se ensucien y no se deterioren. Por lo tanto, dentro de poquito veremos cómo los van tapando y envolviendo. Hoy es la final de la Supercopa, ¿eh? La vais a ver. Manchester City y Sevilla. Madre mía. Yo la verdad que a la ciudad de Sevilla la añoro, porque me encanta Sevilla, pero el club en sí, lo siento mucho, pero... Entonces son sentimientos encontrados. No sé si quiero que pierda el City de Guardiola o la Sevilla de Soria. Así que en el día de hoy espero que queden empate y se queden jugando así por los siglos de los siglos. Bueno, tenemos ahí esas nuevas zonas que tenemos en el segundo anfiteatro, totalmente imprimadas. Y ahí podemos ver a uno de los que se encargan de imprimar, que me imagino que se irá para comer ahora mismo. Todos esos sectores que ya han imprimado, vimos hace poquito cómo empezaron a imprimar, sobre todo en la parte norte. Han dejado eso a medias porque se van a comer, todo el mundo tiene derecho a comer, como yo. Y ya esta semana veremos toda esta parte del segundo anfiteatro totalmente imprimada. Y antes de seguir, hemos visto en el exterior esos nuevos asientos que ponía tercer anillo. Imagino que los colocarán en este tercer anfiteatro del lateral este, que aún no han empezado a colocar los anclajes, pero bueno, eso tardan pero que muy poquito. Vamos a pasar a ver el primer anfiteatro. Aún falta mucho por hacer también en esas líneas de palcos, esos nuevos habitáculos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, donde ya sabéis que empezaron a colocar los marcos de las puertas, sobre todo en los fondos y en el lateral oeste, pero aquí en el lateral este, pues mirad cómo están todavía esos palcos, que tiene pinta de que no van a llegar. Los nuevos asientos, esos sectores que faltan por colocar también de los asientos VIP. Y ahora veremos también la fascia del primer anfiteatro, como hemos visto al principio del vídeo. Ahí vemos cómo trabajan en los nuevos muros, en los nuevos petos que están en la parte más inferior de ese sector. Subiendo un poco la mirada también podemos ver, aprovechamos para ver esas líneas de palcos, que lo que digo, no tiene pinta de que lleguen, porque es que nunca veo ningún tipo de movimiento. Ningún tipo de movimiento. La zona de tribuna, donde han acabado con esas reformas, ese recrecido, y por lo tanto tienen que empezar dentro de poco a imprimar, a colocar esos pasamanos, pintar y ya colocar los anclajes y los soportes para los nuevos asientos. Esos asientos que en esa parte de tribuna van a ser abatibles, como dijo ya Nuevo Bernabéu. Palco de honor, seguimos viendo el encofrado, veremos a ver cuándo lo quitan. Tienen que estar a punto de quitarlo ya, tienen que estar a puntísimo de quitarlo. Es verdad que se ve a duras penas, pero podemos distinguirlo perfectamente. Así que a ver en estos días qué es lo que tenemos de novedades en esa zona. Tribuna, parte norte del lateral este, donde también han quitado todo ese encofrado, y esta zona de aquí, este nuevo sector, donde tenemos los anclajes y los soportes desde hace ya unas cuantas semanas, y aún no han colocado los nuevos asientos. Vamos a pasar a ver la zona de los banquillos y la zona intermedia entre los banquillos y el palco de honor. Ahí vemos ya los pasillos totalmente terminados, las filas totalmente recrecidas y reformadas,
y ya pues a imprimar, colocar anclajes y soportes. Ahí tenemos la zona de los banquillos. Vimos cómo colocaban esas viseras, que parece que han bajado unos centímetros para que la gente de atrás pueda ver perfectamente el partido. Vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar esas barandillas que conectan directamente con el túnel de vestuarios. Y bueno, sobre todo esos trabajos que se han visto en estos últimos días, sobre todo ayer, con ese hormigón que han ido echando a la losa que corresponde a la parte inferior de los vestuarios, donde van a colocar los asientos para los futbolistas. Lo que decíamos, grada abatible totalmente abierta a la derecha, en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este, en la losa podemos ver esa grúa y esa plataforma que están trabajando en esa esquina para estructurar el videomarcador 360, que tiene pinta de que no lo van a acabar al final, antes de que empiece la temporada, porque les urge sacar las bandejas. Así que cuando empiece de nuevo el fútbol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, cada vez que acabe un partido, lo que harán serán recoger las bandejas, meterlas al hipogeo y de nuevo meter estas grúas que tenemos ahora mismo en el día de hoy para seguir con la estructuración del videomarcador y la colocación de esas pantallas, en este caso ya en los laterales y en las esquinas que ya estén realizadas. Bueno, pues lo prometido es deuda. Es verdad que ahora mismo están almorzando y ahí podemos ver los trabajos que se han realizado en la parte de la banda del fondo sur, ya que conecta directamente con la losa del terreno de juego. Ahí podemos ver las reformas que se han ido haciendo y ejecutando en las diferentes filas, tanto la grada baja y grada alta. Ahí podemos ver los pasillos también correspondientes a este graderío. Y ahí al fondo tenemos la parte de tribuna y la zona de la grada alta, que vimos cómo encofraban, colocaban toda esa ferralla, y podemos ver ya que en estos días, imagino que esta semana, tendremos todo esto totalmente listo, hormigonado, ya para poder imprimir y pintar esta grada del fondo sur para dejarla lista para la grada de animación. Bueno, pues vamos saliendo del Tour Bernabéu como siempre por los anillos de la Torre B para ver las puertas de acceso del lateral oeste. Bueno, aquí tenemos las puertas de acceso del lateral oeste. La verdad que no tenemos muchas novedades, pero aún así tenemos que estar siempre al tanto de todo lo que va ocurriendo en esta zona, que tienen que dejarla lista y que quieren dejarla lista para el día 2 de septiembre, al menos la tienda el día 1 de septiembre. Ahí al fondo vemos la zona de la Torre C, esas nuevas lamas en vertical que han ido colocando, y mirad cómo va quedando, ya totalmente tapada, tanto en la parte central, en la parte superior y en la parte inferior. ¡Qué locura! Que tienen que tapar todo este sector también. Qué bonito está quedando, Falta por envolver esta Torre B, por supuesto. Mirad, tenemos todavía este sector por cubrir. Esas lamas que tienen que seguir colocando a estos sectores que tenemos todavía totalmente diáfanos, con esos nexos que mirad cómo dicen: estoy esperando las lamas, estoy esperando las lamas. Espérate, ya vendrán. Y bueno, vamos a hacer un barrido, vamos a hacer un reconocimiento visual de todo lo que tenemos en Castellana, que no es poco, no es poquísimo, madre mía. ¡Wow! Venga, seguimos. Últimas imágenes fresquitas, muy ricas. Vaya, hombre, hoy han puesto la caja. Hoy han puesto esta caja en todo el medio. Pero bueno, vamos a sacar lo que podamos ver. Ahí tenemos el Skybar de Castellana. Ya vimos cómo terminaban de colocar ese recubrimiento en la parte superior y en la inferior, y sobre todo faltaban por colocar estos que tenemos ahora mismo en pantalla. Ahí podemos ver cómo falta algún pequeño sector todavía, pero ahí va. Ahí vemos que han avanzado bastante en el recubrimiento final del Skybar de Castellana. Ahí tenemos la parte del césped retráctil. Hemos visto cómo salían las celosías, cómo salían los carros, y en este caso han vuelto a guardarlos. Allá a la izquierda los vemos totalmente guardados. Veremos a ver qué es lo que van a hacer en el día de hoy. Lo que sí se sabe es que están preparando las salidas de las bandejas del césped retráctil, porque mirad cómo tenemos la losa ya prácticamente sin material, sin maquinaria, por lo tanto la están despejando para sacar las mismas bandejas. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Chao.